a reflexionar juntos sobre crisis. Para mí, esta palabra que el Señor trajo a mi corazón en un momento fue una palabra directiva. Y cómo movernos en un tiempo de crisis. Nosotros estamos insertados en una sociedad que está en crisis por todos lados. Crisis económica, crisis cultural, crisis en la seguridad, crisis política, crisis institucional, crisis. Parece que esta palabra está muy familiarizada en algunos países y en el nuestro más. Nosotros personalmente hemos atravesado, los que somos ya un poco más grandes, y yo ya no peino cana, pero los que peinamos cana hemos pasado por varias crisis, ¿verdad? Y a veces cuando charlamos con alguien y hablamos de las situaciones que enfrentamos todos los días, tratando de vaciar el corazón de la queja y de poder hablar sin quejarnos, ¿verdad? Y hablar de la realidad, de lo que pasa, de lo que pasa cuando vas al almacén, de lo que pasa cuando vas, ni hablar de cuando vas a la farmacia, ni hablar de lo que pasa cuando vas a la carnicería, y algunos nos decimos, hemos pasado crisis, en otros tiempos hemos pasado crisis, así que, y el Señor ha estado con nosotros y nos ha sostenido y nos ha guardado. Yo recuerdo la crisis del 2001 y no sé si todavía debe haber una bolsa de créditos que era la moneda del Club del Trueque, ¿se acuerdan? Y fue terrible, esa crisis fue terrible. Y estábamos con el trueque, íbamos al trueque, hasta llegamos a hacer un club del trueque aquí en el salón, porque había una necesidad terrible, la gente estaba en una crisis económica. En mi trabajo me pagaron primero con patacones y después con lecop, ¿verdad? Y algunos no los aceptaban. Crisis, y creo que estamos acostumbrados un poco a esto de las crisis, pasamos crisis en lo personal, ¿verdad? Algunos otros pasan crisis familiares, crisis en el matrimonio, es parte de la vida, ¿verdad? Y para mí esta palabra fue una palabra directiva. ¿Cómo se movió el Señor Jesús en un tiempo de crisis? Y uno puede pensar, pero el Señor Jesús estuvo en crisis. Y mira, yo quiero leer algunos pasajes y comparar el relato de Mateo, de Marcos y de Lucas de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde Jesús dice, estoy angustiado y entristecido hasta la muerte, tengo una tristeza de muerte. Y yo no me animaría a decir esto si la palabra no diría que Jesús estaba angustiado y entristecido hasta la muerte. Jesús estaba en una crisis no espiritual, pero sí en una crisis emocional, enfrentando el huerto de Getsemaní, viendo lo que venía por delante. Sobre él iba a estar todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, y iba a sufrir la ira del Padre, porque lo que para nosotros es gratis, es gratuito, como dice Romanos, esta salvación que recibimos mediante la fe, gratuitamente, dice Romanos 3, gratuitamente, para mí tiene un costo cero, pero para él tuvo un costo altísimo, ¿verdad? Yo siempre doy el ejemplo de que si vos vas a comprar el pan y te encontrás a tu tía que estaba en la panadería y vos te compraste el pan, compraste la factura, compraste todo, ya si comprar la factura y comprar pan tenés que gastar como 10.000 pesos, y viene la tía y dice, mirá, llévate la factura y el pan que la pago yo. A vos te salió gratis, ¿verdad? Pero el pan y la factura, ¿es gratis? No es gratis. Fue gratis para vos, para la tía tuvo que pagarlo. Lo mismo pasa con esta salvación que nosotros recibimos, para nosotros gratis. Y está bien que nosotros prediquemos, hablemos de la gracia del Señor, pero es bueno decir que es gratis para mí, para vos, pero que para el Señor pagó un precio altísimo, un costo altísimo. Y el Señor Jesús iba a cargar sobre su propia vida
todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, e iba a sufrir la ira del Padre. Vieron que en el huerto de Getsemaní, yo lo voy a leer ahora, el Señor Jesús en un momento le dice: si fuera posible, pase de mí esta copa. Y algunos dan una interpretación de si fuera posible, pase de mí esta copa, que el Señor le dijo al Padre: Padre, si fuera posible que yo no vaya a la cruz para redimir a la humanidad, hacelo. No hay ninguna posibilidad de eso. Eso es totalmente antiescritural. Jesús que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro general, nuestro modelo, nuestro pastor, no tenía no pasaba por la cabeza ni por el corazón del Señor Jesús no ir a la cruz, eso que ya estaba definido en la eternidad junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. No había posibilidad de eso. Algunos otros dicen que la agonía en el huerto de Getsemaní fue tan fuerte. Acuérdense que Lucas, que era médico, que no lo dice ni Mateo ni Marcos, dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Y esto médicamente tiene una explicación, que cuando alguien está en una crisis profunda, los vasos capilares superficiales se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Y no era que estaba sudando a consecuencia de la angustia que estaba padeciendo, sudando sudor con sangre mezclado, ¿verdad? Entonces algunos dicen que Jesús no quería morir en el huerto. Una explicación de algunos: no quería morir en el huerto. Si fuera posible, pase de mí esta copa. Señor, no quiero morir en el huerto, quiero llegar a cumplir lo que decidimos en la eternidad, ir a la cruz. Tampoco creo que es la interpretación correcta. Jesús iba a sufrir la ira del Padre. Si fuera posible, pase de mí esta copa, habla de la ira del Padre. Sobre él iba a ser desatada toda la ira del Padre, porque nuestros pecados no fueron pasados por alto. Nosotros a veces hablamos con tanta liviandad del pecado, pasó por alto el pecado. No pasó por alto el pecado. Tu pecado y mi pecado fue castigado por el Padre en la vida de nuestro Señor Jesús. Dios es totalmente amoroso, pero totalmente justo. Y una cara de la moneda es su amor, pero otra cara de la moneda es la justicia. Y la justicia la tenía que cumplir y la teníamos que pagar nosotros, pero la justicia de Dios la pagó Cristo, ¿verdad? Y Él iba a sufrir toda la ira del Padre. Y yo entiendo de que si fuera posible, pase de mí esta copa, es la ira del Padre y el abandono del Padre cuando Jesús estaba en la cruz, porque nunca más se ocurrió ni va a ocurrir esta separación donde el Padre desampara al Hijo en esa perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca más va a suceder, pero cuando Jesús estaba en la cruz y estaba cargando con todos nuestros pecados, el Padre tuvo que abandonar al Hijo como consecuencia de que aquel que no tenía pecado fue hecho pecado. Amén. Y ese abandono lo tuvo que sufrir y padecer. Si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Jesús allí estaba en el huerto de Getsemaní. Uno puede encontrar en el capítulo 26 el relato en Mateo, y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Todos nosotros sabemos lo que significa Getsemaní. Sí, ¿no? ¿Qué significa? Prensa, era el lugar. Todos nosotros vamos a tener que atravesar nuestro propio Getsemaní. Aquellos que decidimos seguir al Señor y por amor, vamos a tener que atravesar nuestro propio Getsemaní. En el Getsemaní se cruza la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad. No estamos hablando de pecado, de cosas, sino de cosas legítimas, que a veces por caminar con el Señor se cruza nuestra propia voluntad con la voluntad de Dios. Ahí, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos nosotros vamos a tener que atravesar nuestro propio Getsemaní, donde vamos a tener que decidir. Se va a cruzar entre mi voluntad o la voluntad de Dios, y cada uno va a tener que decidir, ¿verdad? No se trata ni de si soy salvo, si no soy salvo, no. Se trata de que si yo estoy dispuesto a
rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Así que ahí en el Getsemaní sucedió esto, y todos nosotros vamos a tener que pasar por nuestro propio Getsemaní, en algunos casos más de alguna vez, sino casi constantemente. Dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba en una angustia de muerte. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Como alguien que está angustiado y entristecido y dice, la verdad, es una tristeza de muerte lo que me está sucediendo. Quédense aquí y velen conmigo. Marquen ese texto, velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró en su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otro pasaje para marcar. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otro texto para resaltar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ya ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a Marcos, porque cada uno da un detalle distinto de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Agrega algo más. Marco agrega algo más en el relato. Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Aquí ya define quién estaba con él, porque dijo eran los dos hijos de Zebedeo. Acá ya es más detallista Marcos, y dice que los que estaban con Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Otra vez oró diciendo las mismas palabras. Al volver los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vamos a Lucas, el relato de Lucas, y allí Lucas añade algunos detalles más. Lucas Lucas 22, versículo 39. 22, 39. Y aquí hay algunos detalles que son importantes. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No estaba en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Y aquí Lucas dice, se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, marquen esto, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre, que no está en Marcos ni en Mateo, y caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa, algo que dice ahora también Marcos, que no dice ni Mateo ni Lucas, ni Mateo ni Marcos, que los halló durmiendo a causa de la tristeza, estaban entristecidos. Y vieron cuando una persona está entristecida y angustiada al borde de la depresión. Bueno, yo charlaba con una persona muy cercana, muy cercana, y que me decía, el único lugar que disfruto y que me siento bien es cuando estoy en la cama. Y me di cuenta de que está atravesando una depresión, ¿verdad? A causa de la tristeza no tratada. Y yo digo, no es fácil muchas veces tratar con la tristeza, pero estaban dormidos a consecuencia de la tristeza, ¿verdad? Crisis. Jesús estaba en una crisis emocional, no espiritual, pero en una crisis emocional. Yo digo, rápido, voy a decir, ¿por qué vienen crisis muchas veces a nuestra vida? Algunas de las cosas que producen crisis en nuestra vida. Y luego, ¿cómo Jesús se movió en un momento de crisis? Para mí fue una palabra directiva cuando el Señor la trajo a mi vida. Hay una crisis emocional. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alma es donde tiene asiento la voluntad, las emociones, los sentimientos y los pensamientos. A veces nuestro espíritu está bien, pero nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos se sienten conmovidos y aturdidos. Entramos en una crisis. La crisis emocional que viene como consecuencia muchas veces de no ser agradecidos, de no practicar la gratitud. Y la queja se va instalando en nuestro corazón. Y cuando la queja se va instalando en nuestro corazón, y yo esto no lo digo por ustedes, estoy hablando de mí mismo, porque se me pega la queja. Es inevitable que la queja no se me pegue en esta crisis que nos toca vivir como nación y que todos nosotros enfrentamos, pero descargar el corazón y poder, porque cuando la queja se instala en nuestro corazón, nos hace perder la capacidad de ver lo que sí realmente tenemos y no lo que falta. Y la verdad, la palabra de Dios nos dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y que seamos agradecidos en todo y por todo. Por lo tanto, la gratitud es un ejercicio que tenemos que llevar adelante en medio de una sociedad que perdió la capacidad de agradecer, no solamente a Dios, sino a aquel que ayuda, a aquel que comparte, a aquel que perdió la capacidad. No hay gratitud en esta sociedad, hay una crisis también de esto. Y la gente piensa que hay una obligación, que el otro tiene que, no sé, amarle, asistirle, compartirle obligatoriamente. Yo digo, hay una generación que se está muriendo, que es la generación que nos han enseñado de que cuando alguien te da una mano, uno es agradecido de por vida, ¿verdad? De por vida. A mí me pasa esto, si a mí me ayudaste en una oportunidad, vas a tener mi gratitud toda mi vida, porque nos enseñaron a ser agradecidos, ¿verdad? Es otra generación totalmente distinta. A ustedes les pasa lo mismo, ¿verdad? La gratitud es importante. Y hay una crisis que viene como consecuencia de que no seamos agradecidos. Y estamos quejándonos siempre por lo que no tengo. Y cuando me quejo por lo que no tengo, pierdo la capacidad de ver lo que sí tengo. Y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Viene la crisis por desear y no alcanzar. A veces deseamos hay que vivir con contentamiento, teniendo sustento y abrigo. Es un tiempo a ver, esto tiene que ser la vida del cristiano, pero hoy más que nunca, mi hermano, tenemos que vivir con contentamiento. Amén. A veces la crisis viene por desear algo, no alcanzar, no aceptar la realidad que me toca vivir, ¿verdad? Y a veces, y si el vecino compró algo y ¿cómo yo no puedo? Y si el hermano logró alcanzar algo y comprar algo, ¿y cómo yo no puedo? Mi hermano, tranquilo,
no hay que competir ni hay que mirar, hay que, si mi hermano prospera, si mi hermano alcanza, si mi hermano, yo tengo que ser agradecido y decir qué bueno que mi hermano, a ver, esto sana, hay mucha basura muchas veces aún en la iglesia, y yo me tengo que alegrar con mi hermano cuando a mi hermano le va bien. Amén. Seguramente Dios nos va a ir sacando de situaciones más ásperas para llevarnos a situaciones más amplias, pero si no soy agradecido, olvídate. Amén. Y viene una crisis como consecuencia de esto. Vivimos en una sociedad consumista y nosotros nos contaminamos con esto. Queremos tener todo lo último de moda, creyendo que esto traerá cierta felicidad en nuestra vida. Y el bien, la felicidad del hombre, de la mujer, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que la felicidad y la paz es un estado en la vida del ser humano que solamente lo da Dios y cotiza en alza, porque no lo puede dar nada ni nadie, es producto de la persona y de la presencia de Dios habitando en nuestra vida y nuestra vida alineada totalmente con la persona y la voluntad de Dios. Y a veces corremos como el burro corre detrás de la zanahoria, ¿verdad? Cuando tenga, voy a ser feliz cuando tenga el auto 0 kilómetros y voy a ser feliz. Y después te das cuenta que tenés el auto 0 kilómetros y no sos feliz. Y decís, bueno, pero cuando me compre la casa, y te compras la casa y te das cuenta que no sos feliz. Y decís, bueno, pero cuando tenga los hijos y vienen los hijos y te das cuenta que no hay un completamiento y un contentamiento, porque solo es producto de la persona y de la presencia de Dios. Y después dice, no, bueno, cuando vengan los nietos, y los nietos son hermosos. Yo le decía a Rosario, qué lindo que son los nietos cuando vienen, pero qué lindo que son cuando se van, y más si son 2 o 3 juntos. La felicidad es producto de la persona, la presencia de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida, y no podemos correr detrás de estas cosas. Salomón dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Y lo dijo alguien que tenía mucho, y tuvo lo que quiso, tuvo fama, tuvo poder, tuvo dinero, tuvo mujeres, tuvo lo que quiso. Y llega a la conclusión al final de sus días, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Y lo dijo alguien que tuvo todo. La palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Pablo dijo, estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez. Así que hay una crisis que viene como consecuencia de quejarnos todo el tiempo. Amén. Hay una crisis emocional, estoy hablando de crisis emocionales, no de crisis espirituales. Hay una crisis emocional que viene como consecuencia de la pérdida de alguien o de algo. Alguien pierde un familiar, un ser querido. Tremendo. Hoy tengo que llamar a un pastor amigo que su esposa falleció hace poco. Y yo ayer no pude, levanté el audio, y 2 pastores que perdieron sus esposas hace muy poco. Y los 2 están derribados. Bueno, muchos de ustedes me entienden porque han atravesado situaciones y atraviesan situaciones así. De duelo, de dolor, de pérdida de un ser querido. Y estos pastores me dijeron, Juan, necesito que ores por mí, necesito que estés un poco cerca como amigo. Estoy sufriendo la ausencia de se llamaba Mari, la esposa de otro pastor, Sara. Estoy sufriendo la ausencia de Mari. El otro me dice, estoy sufriendo la ausencia de Sara, no sabe cómo. Y están atravesando un duelo. Y están de luto, están de duelo, su espíritu está apocado, están angustiados. Y esta crisis viene como consecuencia de la pérdida de algo o de alguien que trae, ¿saben lo que significa luto? Pena, dolor en el alma causado por la muerte o la pérdida de alguien. Están haciendo luto
y están de duelo. No vivimos en una burbuja. A veces pensamos que los cristianos vivimos en una burbuja o en un termo, ¿verdad? Y que cuando nos pasa algo, algunos juzgan así, nos pasa algo, estamos angustiados, entristecidos y se refleja en el semblante de uno. Y no, pero vos tenés que estar contento porque el Señor, mi hermano, no vivimos, el Señor conoce nuestra realidad. Y estaríamos locos si en la pérdida de un ser querido estaríamos saltando o estaríamos... Yo todavía lloro a mi amigo y diácono de la congregación. Hace 6 años que el Señor se lo llevó. Y todavía cuando hablo de él y lo recuerdo, se conmueve mi espíritu, ¿verdad? Y estaríamos locos. Yo digo, la locura sería que cuando se va un ser querido y alguien que está, estemos saltando y estemos... No, eso es estar loco. Yo digo, necesitamos atravesar este tiempo, hacer el duelo, darnos el permiso. No vivimos en una burbuja, sufrimos, no saltamos. Algunos dicen, este no es espiritual. Algunos juzgan así, en la iglesia. No es espiritual porque está... No hay nada, yo digo que nos sube delante de Dios como un perfume tan grato nuestra adoración en medio del dolor y de las lágrimas. No sé, estoy de duelo, estoy de luto, lloro, me angustio, pero acá estoy. Acá estoy. No tengo plan B. Me tengo que morir en el intento de ser fiel aún, atravesando aquellas cosas que me tocan atravesar. ¿Se entiende? ¿Sí? A veces hay crisis por la pérdida de alguien o de algo. La persona enlutada, la persona que está haciendo duelo, además de muchas y tantas cosas que le pasan, sufre la pérdida, y cuando uno pierde un hijo, un esposo, una esposa, parece que se terminó la vida, ¿verdad? Un hermano. No hay palabras que consuelen. Y el Señor sabe esto, porque el Señor nos dijo, no vayan y lleven una palabra de consuelo. Nos dijo, lloren con el que llora y alégrense con el que se alegra. Y hay momentos que, claro, 12 años que se fue tu hijo, ¿verdad? Así que es tiempo de acercarse al que está pasando por duelo y llorar con el que llora, alegrarnos con el que se alegra. A mí me tocó estar un tiempo junto con Roxana internados en una oportunidad con nuestra hija, con Paola siendo muy chiquita, y que nos daban un diagnóstico incierto. Nos dijeron que tenía un tumor que estaba oprimiendo el cerebelo en un momento, después nos dijeron que fue una cerebelitis, después nos dijeron y un montón de cosas. El diagnóstico era tremendo. Y la verdad, yo conocía la palabra, conocíamos los textos, yo no necesitaba que alguien venga y me predique, necesitaba que alguien venga y llore conmigo. Y quedaron grabados en el rostro de los que lloraron con nosotros, quedaron grabados, esculpidos en nuestros corazones para siempre. No porque trajeron una palabra, sino porque se quedaron con nosotros llorando en la puerta de la habitación. Qué importante es llorar con el que llora, empatizar con aquel que está sufriendo en este tiempo. Amén. Porque a pesar de tantas cosas que le van sucediendo cuando hay una pérdida de un ser querido, no necesitamos que alguien venga y nos diga, como en algún momento me dijeron, yo digo, no hay nada más cruel que esto, que cuando uno está pasando un tiempo difícil, venga alguno religiosamente correcto y te diga, revisa tu corazón porque tal vez estás... ¿Me entienden, no? Lo que menos necesita alguien que está sufriendo es alguien que venga y le diga, revisa tu corazón. No tengo ninguna duda que todos los que nos tocan sufrir vamos a revisar nuestro corazón delante de Dios, ¿verdad? Pero no necesitamos que nadie venga, necesitamos a alguien que llore con nosotros. El domingo pasado dije, necesitamos más gente que ame a Dios y menos gente religiosamente correcta. Amén. Y esto tiene que ser una práctica entre nosotros. Si hay alguien que está sufriendo y alguien que está dolido y alguien que está de duelo,
tiene que haber una disposición en cada uno de nosotros de poder llorar con el que llora y sufrir junto con aquel que está sufriendo. Porque todo se tiñe de gris, nuestra alma, nuestro corazón, el desánimo muchas veces inunda nuestra vida, la desesperanza. Muchos desean morirse también. A veces escucho alguna esposa, algún esposo que se fue el cónyuge y dice: la verdad, quisiera irme también yo. Todo se tiñó de gris y de tristeza. En muchos casos, al poco tiempo que parte un esposo, a veces parte una esposa o una madre. ¿Verdad? Yo creo que todos tenemos alguna situación cercana donde partió un hijo, partió una esposa, y al poco tiempo yo perdí 2 primos míos, muy jóvenes, como consecuencia del pecado. Uno de ellos me tocó atenderlo en la última instancia de su vida, con el cual yo me crié, los 2 infectados de HIV, como consecuencia de compartir jeringas y este primo mío se entregó al Señor en la última instancia de su vida. Era más alto que yo, pesaba alrededor de 90 kilos y cuando se fue pesaba 38 kilos. Al poco tiempo se fue el papá y un poco más adelante se fue la mamá. El papá se dejó morir, perdió 2 hijos, se dejó morir. Me acuerdo de ir a verlo a mi tío, internado en el Muñiz, con una infección, le dio una tuberculosis, y él sentado en la cama y yo sentado al lado de él, y me dijo: no quiero vivir más, no quiero vivir más. Es duro, ¿verdad? Viene en crisis como consecuencia de estas cosas. Isaías 61 habla de el ministerio de Jesús de consolar, aliviar el dolor de los enlutados. Amén. Jesús es especialista en esto. Qué importante es interpretar el Espíritu de Cristo. Perdónenme, yo no sé si es que me pongo, al estar un poco más grande, me pongo más sensible. Amén. Bueno, hay una crisis que viene como consecuencia del pecado no resuelto. Cuando el pecado no está resuelto, nosotros subestimamos el pecado muchas veces. Ustedes vieron Arma Mortal 1, Arma Mortal 2, Arma Mortal 3, la saga de Mel Gibson, Arma Mortal. Bueno, una película de la década del 80, del 90, hizo una saga, 1, 2, 3, no sé si está la 4. La verdadera arma mortal de las tinieblas es el pecado. Es el pecado. Y nosotros a veces subestimamos el pecado. Y hay una crisis muchas veces que viene como consecuencia del pecado no tratado, no resuelto. Y cuando hay algo que el Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, porque no necesitas que venga alguien y te diga, cuando estamos en contacto con Dios, que alguien te diga: che, revisá esta área. Yo estoy abierto y todos ustedes tienen libertad, lo digo siempre, para decirme que si me ven en algún área donde estoy fallando, con amor me puedan decir: Juan, en esta área estás fallando, entonces te conviene caminar por acá, no erres, ¿verdad? Pero el primero que hace esto es el Espíritu de Cristo cuando está en nosotros y nos da conciencia de pecado. Y cuando nos da conciencia de pecado y no resuelvo, viene una crisis en nuestra vida como consecuencia del pecado no tratado con la seriedad y la severidad con que Jesús dice que nosotros tenemos que tratarlo. El ser humano es un ser que peca y como consecuencia del pecado sufre las consecuencias. Jesús tiene la respuesta para el pecado y para el sufrimiento que viene como consecuencia del pecado. Amén.
El pecado nos destruye interiormente, nos destruye emocionalmente y tiene poder, no siempre, digo esto porque alguno después dijo que todo lo que estamos enfermos tenemos pecado, no, pero hay algunas situaciones donde el pecado tiene poder para enfermarnos físicamente. El rey David escondió su pecado por 1 año y él fue el que escribió: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que el pecado tiene poder para producir el pecado no tratado, una crisis. El pecado provoca resentimiento, culpa, nos aleja de una relación limpia, profunda, vital con la persona de Jesucristo, nos impide relacionarnos bien con los demás. Lo primero que hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que habían pecado fue alejarse de Dios, esconderse de Dios, taparse, cubrirse, y es lo que pasa cuando no tratamos con el pecado. Estamos en crisis, nuestra relación con Dios se rompe y aún la relación con los hermanos. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo visitaba la casa de una tía que fue la primera tía que me predicó del Señor hace muchos años atrás, siendo un adolescente, un niño, y me acuerdo que ella tenía un cuadrito que decía: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad? Pero es un texto incompleto. Porque el texto completo dice: si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos esa tendencia a veces de quedarnos con una parte del texto, con la que me favorece más, con la que me gusta más, pero necesitamos entender todo el texto, ¿verdad? Si estamos en luz, si hay un corazón limpio, si tenemos cierta transparencia, podemos tener comunión con Él y podemos tener comunión con los demás. El pecado no tratado nos quita la posibilidad de relacionarnos con Dios, de relacionarnos bien con los demás. Trae desequilibrios psíquicos. Bueno, a mí me ha tocado ver algunos casos, que en la medida que el pecado se iba confesando con arrepentimiento, la persona iba equilibrándose emocionalmente y psíquicamente, y cuando el proceso terminó, había una persona totalmente distinta, porque el pecado trae problemas no solamente psíquicos y emocionales, sino también en muchas oportunidades físicos. La vida cristiana pierde atractivo, pierde sabor cuando no resolvemos el pecado. Nos sentimos incómodos cuando hablan de santidad, nos sentimos incómodos cuando hablan de consagración, nos sentimos incómodos cuando hablan de entrega. Decimos: otra vez te conecto, otra vez. Estos son los problemas que yo tengo siempre conmigo mismo, ¿verdad? El enemigo número 1 no es el diablo, soy yo. Y necesito yo tratar con estas áreas, y necesitamos. ¿Qué hacemos muchas veces con el pecado? Voy rápido, lo ocultamos, pensando de que si lo oculto, se lo oculto a quien sea. Es lo que hizo Adán y Eva, es lo que hizo David por 1 año, es lo que hizo Acán. ¿Se acuerda de Acán? Que se quedó con parte del botín que el Señor le dijo que no tenía que quedarse, lo escondió, y las consecuencias la tuvo que sufrir Acán, la esposa de Acán, los hijos de Acán, el pueblo. Porque cuando el pecado no es resuelto, afecta no solamente mi vida, muchas veces todo el entorno en el que yo vivo es afectado, a veces por mi propio pecado. Mi esposa, mis hijos, el entorno de que vivo también es afectado. Por eso necesito tratarlo como es necesario tratarlo. A veces culpamos a otros, le echamos la culpa al diablo. El único responsable de mi propio pecado soy yo. Amén. No hay otro culpable. Cuando yo peco es porque yo decidí pecar, y no puedo echarle la culpa ni al diablo, ni al que está al lado mío, ni al otro que no me quedó otra. Yo decidí
pecar y no morirme literalmente para agradar al Señor. Amén. Bueno, lo justificamos el pecado, no me quedó otra, no me quedó otra. Voy un poco más adelante. Intentamos escapismos porque la crisis viene como consecuencia del pecado no tratado y tratamos de tener escapismos. Algunos toman drogas para apaciguar, es imposible de apaciguar la conciencia. Toman drogas, psicofármacos, algunos se aturden con música, algunos hasta con música cristiana para tranquilizar la conciencia, ¿verdad? Tratamos de olvidarnos, de sustituir el dolor que causa el pecado por una emoción más fuerte. Necesito una emoción más fuerte para salir un poco de ese shock que genera esta crisis emocional como consecuencia del pecado. Y bueno, no vamos al shopping, no vamos de compra, qué sé yo, no sé. Pero hay una crisis que viene como consecuencia de esto. Hablo de la última crisis, hay una crisis que a veces viene por hacer la voluntad de Dios, que conlleva una crisis. La vivió el Señor Jesús, la vivieron los discípulos cuando estaban totalmente definidos en hacer la voluntad del Padre. No vivir tradiciones de hombres. Creo que Daniel dijo que siempre hay algún loco por ahí pidiendo cosas que no nos pide Dios, y nuestra fidelidad absoluta tiene que ser a Dios. Cuando yo tengo claro en mi vida quién me llamó, quién me salvó, y con esto no estoy diciendo nosotros no tenemos que estar sujetos a ministerios, no, la sujeción bien entendida, ¿verdad? Es una sujeción no para subirnos a la cabeza de nadie, no es una sujeción para controlar, no es una sujeción para decir lo que la gente tiene que hacer, es una sujeción para que juntos podamos ayudarnos a alcanzar la única meta que tenemos de ser conformados a la misma imagen de Jesús. Amén. Y nadie puede tener más autoridad sobre tu vida que la que vos mismo le das a la persona, pero tiene que estar bien entendida la sujeción. Y hay una crisis que viene como consecuencia de hacer la voluntad del Padre. Los discípulos, 11 de los 12, fueron masacrados, fueron mártires. El Señor Jesús, por decir la verdad, también, porque Él llegó y desinstaló todo un gran negocio que había ahí en el templo, ¿se acuerdan, no? Daniel un poco habló también de ese tema. La casa de cambio, la venta de los animales, y era todo un gran negocio. Y el Señor dijo la verdad. Bueno, le costó, el Señor puso su vida, no le costó nada, el Señor puso su vida por su propia voluntad, pero los judíos, los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote lo tenían entre ceja y ceja, y dijeron: a este apenas lo agarremos, se la vamos a dar, ¿verdad? Sin saber que el Señor tenía planeado todas las cosas. Así que viene la crisis y el sufrimiento, por el sufrimiento como consecuencia de ser fieles, santos, aceptando la voluntad del Padre a cualquier costo y a cualquier precio. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que Dios conoce a los que son suyos. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo. Y a veces uno piensa, con todo lo lío que hay, el Señor se va a poner a mirarme a mí y pasa desapercibido lo que yo puedo hacer. No. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que ellas son las que andarán conmigo con vestiduras blancas. Claro, y uno piensa, bueno, voy a andar con el Señor en el cielo, y yo no tengo ninguna duda que cuando estemos en el cielo vamos a estar cara a cara con el Señor. Yo necesito caminar con el Señor acá, ahora, acá. Obviamente que está descontado que en la eternidad vamos a estar con Él, pero acá yo necesito caminar íntimamente con Él y profundamente con Él. Y resolver este tema es muy importante, de definir mi vida. El Señor conoce a aquellos que son suyos y aquellos que están sufriendo y padeciendo como consecuencia de hacer su voluntad. Y el Señor conoce cada momento y cada lágrima que derramaste, y que las lágrimas que derramaste y que derramamos no han sido en vano. Nadie las vio,
Tal vez no la vio tu pastor ni mi pastor, pero el Señor la vio. Las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, y el Señor va a venir por un tiempo de resarcimiento para aquellos que están dispuestos a caminar con Él. Amén. Dicho esto, ¿cómo se movió Jesús? Tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Primero. No hay que aislarse. Jesús estaba angustiado y entristecido hasta la muerte. Y estaba en una crisis. Y lo primero que se me ocurre a mí cuando a mí me agarran crisis, a vos te agarran, a mí me agarran. Uno tiende a aislarse, ¿verdad? Aislarse. Si bueno, no voy al encuentro, no voy a la reunión, no me encuentro con mi hermano, no me relaciono, ni hablar de abrir mi corazón con... No, ni me hablen de esto. Bueno, Jesús dice que tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y le dijo, velen y oren conmigo. No les dijo, miren, vamos a ir al huerto de Getsemaní y nos vamos a poner a orar por Samaria y nos vamos a poner a orar. No, él estaba angustiado y entristecido. Y qué importante es esto de poder buscar 2 o 3 de confianza, 2 o 3 hombres, mujeres espirituales, no cómplices de alguna situación, espirituales, que yo pueda decirle, che, necesito que ores por mí, estoy viviendo un tiempo de angustia, estoy viviendo un tiempo de crisis, estoy entristecido, angustiado, apagado, necesito ponerlo en palabras, expresarlo y tomar 2 o 3, en este caso fue Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo, velen conmigo. Oren, velen conmigo. No les dijo oren por otra cosa, velen por mí. Qué importante es no aislarse. ¿Qué quiere el diablo en tiempos de crisis? Que nos aislemos. Necesitamos estar juntos con hombres y mujeres espirituales que velen, que oren por mí en el tiempo de crisis y poder abrir mi corazón. Cuesta esto, mi hermano. Cuesta. El diablo te quiere solo, me quiere solo. El diablo nos quiere que no abramos nuestra boca, porque y si abrís tu boca vas a expresar cierta debilidad. Mi hermano, yo soy débil, incapaz, inoperante. Todo es gracia, regalo, gratuidad. Necesito imperiosamente de Dios, pero necesito imperiosamente de tu vida. Amén. Esto que hablábamos al principio del abrazo de un hermano en un momento de dolor, impagable. Pero lo que me toca a mí es ponerlo en claro. Estoy viviendo un tiempo de crisis, orá por mí, vela conmigo, que poder decirle, mirá, tengo esta situación, orá, 2 o 3. Sí, dice que Jesús tomó 2 o 3, en este caso Pedro, Jacobo y Juan. Amén. ¿Cómo se movió Jesús? ¿Cómo se movió Jesús? Dice que cuanto él más en agonía estaba, más intensamente. Todo lo contrario a lo que hago yo. Yo cuando estoy angustiado quiero salir de la angustia y me quiero ir al shopping y quiero ver la televisión y quiero distraerme. Y la verdad, hay una palabra directiva: cuanto más en agonía estaba, más oraba intensamente. Cuanto más angustiado, cuanto más agonía haya en nuestra vida, más hay que ir a buscar el rostro de Dios. Ni gran hermano, ni miralo, yo no tengo ningún problema, gran hermano, anda al shopping todas las veces que quieras, pero nada va a mitigar la angustia y el dolor, porque solo Dios puede tratar con eso. Y cuanto más en agonía estaba, más oraba intensamente. Amén. Decirle al que tenés al lado, más oración en este tiempo, porque no tengo duda que vamos a vivir alguna zozobra y tiempos de angustia. Vamos a orar más. Amén. Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Otra directiva. A veces cuando oramos la situación no cambia, pero cambia mi corazón. Y aceptar la voluntad de Dios y darme cuenta. Pablo dice, le rogué al Señor 3 veces que quitara de mí este aguijón en la carne. Y el Señor le dijo,
bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay veces hay que entender que la voluntad del Padre es que transite esto, no porque el Padre sea malo, no porque el Padre quiere algo que yo me angustie, me entristezca, sino que esta situación que me toca atravesar, Dios es el único que puede transformarla en una bendición para que yo salga de ahí edificado, fortalecido. Es más, yo puedo agarrar la palabra de Dios y decirte lo que dice el apóstol Pablo en Romano: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Aceptar después de orar. Claro, yo revisando todo este tema de Pablo, si fuera posible, oró 3 veces pidiéndole que le quite el aguijón en la carne. Yo pensaba, oró lunes, martes y miércoles, 3 veces. Fueron 3 periodos grandes de tiempo de oración, y Dios, la respuesta de Dios fue: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo llegué a una conclusión: si el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, yo quiero ser débil todo el tiempo. Yo quiero ser débil todo el tiempo. Y a veces las situaciones que nos tocan vivir, lo único que haces es debilitar al viejo Juan, debilitarlo para que el poder de Dios repose sobre nuestra vida. Aceptar la voluntad de Dios. Amén. Por último, y un ángel del cielo vino a fortalecerle. Miren, el Espíritu Santo no había venido, no había sido derramado todavía. Qué tremendo, ¿no? Decir, un ángel del cielo vino a fortalecerle. Hay todo un movimiento espiritual alrededor nuestro que nosotros no somos conscientes, y que Dios nos guarda todo el tiempo, y seguramente hay ángeles que el Señor manda en su soberana voluntad a guardarnos, a cuidarnos, pero después que el Señor murió y resucitó, el Espíritu Santo fue derramado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, habita en tu vida y en mi vida. Y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Cristo mismo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios que habita en mi vida, es mayor que cualquier ángel. Amén. Digo esto con el respeto que hay que tener a los ángeles, pero no hay nadie mayor que Él, y ese habita en tu vida y en mi vida. Y en los momentos de sufrimiento y de desolación, seguramente el Señor enviará ángeles a fortalecerte, pero el Espíritu Santo, el que habita en tu vida y en mi vida, el que nos guía a toda verdad, el Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, aquel que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, es el que habita en nosotros, mi hermano. Nunca en un momento de debilidad, de crisis, va a faltar la presencia del Señor en tu vida y en mi vida. Y creo que la manifestación poderosa del Señor está mucho más en alguien que sufre, que se duele, que en cualquiera que está saltando y disfrutando, ¿verdad? Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y Él sabe consolar a los que sufren. Él sabe consolar. Tiene que haber una dirección en mi vida para estar enfocado en Él. Amén. ¿Cómo se movió el Señor? Busco 3 que oren por Él. Velen conmigo, estén conmigo, oren por mí. Estoy viviendo un tiempo de crisis. Le dijo: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no es mi voluntad. Aceptó la voluntad del Padre. Dice la palabra que un ángel del cielo vino a fortalecerle, y también dice que cuanto estaba en agonía, más oraba intensamente. Amén. 4 cosas directivas. Nos va a ser bien ponerlas en práctica y tenerlas presentes en nuestra vida. Amén.